En estas hojas que yo tengo en mis manos está descrita la causa Corazza, está descrito todo lo que hizo la banda en la cual está mencionado ni más ni menos que Marcelo Corazza. Durante los próximos minutos le vamos a contar, como no lo vieron en ningún otro lado, qué era lo que hacía Marcelo Corazza, qué es lo que hizo Marcelo Corazza y por qué Marcelo Corazza está detenido. ¿Por qué Marcelo Corazza en estos momentos está en una dependencia de la ciudad de Buenos Aires? Mirá, me retracto, no es que te lo vamos a contar, te lo vamos a leer directamente del expediente, directamente de estas hojas que tenemos en la mano. Aquí está contado el paso a paso de cómo funcionaba esta banda y además está contado qué era lo que hacía Marcelo Corazza. Cuando quieran, empecemos a mostrar en las rectas los documentos para poder analizar uno por uno estos documentos que tenemos para compartir con ustedes. Así comienza este documento que es del Poder Judicial de la Nación, por supuesto, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 48 de la Ciudad de Buenos Aires. Este es el juzgado que justamente investiga a Marcelo Corazza. ¿Y qué es lo que dicen sobre lo que hizo Marcelo Corazza? Voy a empezar relatando probablemente la situación más aberrante de todas, y es justamente a la que tiene a Marcelo Corazza como protagonista, como lamentable protagonista. Porque lamentablemente acá estamos hablando de víctimas de entre 11 y 13 años. Lo que te contamos ayer se confirma ahora con este documento. Cuenta este documento que en el año 2001, y presta atención a lo que te vamos a decir, no es antojadiza la fecha, un día de ese año 2001, el imputado Angelotti, ¿sabés quién es Angelotti? Le decían el misionero. Yo ayer te contaba de el líder de esta banda, oriundo de la localidad de Oberá, en Misiones, que traía menores desde la provincia de Misiones a la ciudad de Buenos Aires para explotarlos sexualmente. Presta atención a este documento. Un día, luego del año 2001, pero es dentro del año 2001, el imputado Angelotti, el misionero, estaba con víctima 1 y 3 solos en su casa. Víctima 1 y 3 tienen 11 y 13 años. Presten atención, 11 y 13 años. Este tipo, Angelotti, estaba encerrado en su casa con un chico de 11 y un chico de 13 años en ese 2001. Le dijo al primero, al de 11 años, que tenía a alguien que lo quería conocer. ¿Te acordás que también yo te había contado que estas personas se dedicaban justamente a entregar a los niños para que sean abusados sexualmente? Están en esa casa y le dice al chico de 11 y al chico de 13, hay alguien que te quiere conocer. El chico de 11 años se negó, no quería ir a conocer a alguien, porque sabía que ir a conocer a alguien era justamente ser abusado sexualmente. Pero el imputado, es decir, el misionero, el líder de la banda, lo terminó convenciendo, diciéndole que hiciera el intento, que lo iba a cuidar y que si no quería, no iba. Finalmente lo convenció al chico de 11 años para que vaya a ver a esta persona que lo quería conocer. Hasta ahí el chico de 11 años no sabía quién era la persona que lo iba a conocer. Ahora van a ver ustedes quién es la persona que lo quería conocer. Así fue como se dirigieron los tres a Plaza Miserere. Estaban en General Rodríguez, el misionero sube al chico de 11 y al de 13 a un auto y van hacia Plaza Miserere, hacia Plaza 11. Al llegar, se colocaron ambos autos a la par y del otro bajó la ventanilla Marcelo Corazza. Es decir, llegan a Plaza Miserere,
se para un auto adelante, al costado, que era justamente la persona que querían conocer o que quería conocer al menor, baja la ventanilla y era Marcelo Corazza. Y mirá lo que va a decir ahora el documento, cómo sigue la historia, porque me parece que es absolutamente fundamental. Están los dos vehículos, baja la ventanilla y efectivamente era Marcelo Corazza. ¿Por qué yo te decía que había que prestar atención al año, al 2001? Porque en el 2001 Marcelo Corazza era una de las personas más conocidas del momento, porque acababa de ganar ni más ni menos que la primera edición del reality Gran Hermano. De hecho, van a ver ahora cómo el chico de 11 años, la víctima, cuando lo ve a Marcelo Corazza, se obnubila con Marcelo Corazza. ¿Por qué? Porque había visto a un famoso, había visto a una persona que él conocía permanentemente. Le dice el nene de 11 años a su captor, al misionero: quiero ir a ese auto. ¿Por qué? Porque había visto a un famoso. Y efectivamente se sube el chico de 11 años al auto de Marcelo Corazza. En el auto de Marcelo Corazza, que estaba solo él, se sube el chico de 11 años y van hacia Costanera Sur. A mí me encantaría mostrarles este otro documento. Son las 4:39 de la tarde, hasta ahora no lo puedo mostrar. Ahora vamos a pasar al otro documento, pero te voy a contar cómo sigue la historia. Marcelo Corazza va hacia Costanera Sur con el chico de 11 años, estaciona en Costanera Sur, en ese año 2001, no había tantas cámaras de seguridad, y lo abusa sexualmente. O mejor dicho, lo corrompe. Se autosatisface Marcelo Corazza y lo obliga al nene de 11 años a desnudarse. Marcelo Corazza se autosatisface, termina de autosatisfacerse, se baja del vehículo, se vuelve a vestir, el nene de 11 años se vuelve a vestir. Estoy omitiendo detalles de lo que pasó, porque es claramente un abuso sexual, una corrupción de menores, y luego Marcelo Corazza lo lleva nuevamente a Plaza 11 y se lo da nuevamente al misionero. ¿Vos querías saber qué hizo Marcelo Corazza? ¿Por qué está detenido? Está detenido por esto, Marcelo Corazza. Porque en el año 2001, cuando era famoso, este hombre hizo lo que acabo de contarte con un chico de tan solo 11 años. Tenemos más partes del documento. Pongamos, por favor, el resto de las partes del documento, salteando las partes que no se pueden poner en este momento. Ahora vamos a ir con esta parte. Pero quiero contarte algo. ¿Sabés cómo nace todo esto? El 16 de octubre del 2022, Santiago del Moro abre las puertas de la escenografía de Gran Hermano, saluda a la gente y da inicio a la actual temporada de Gran Hermano, 16 de octubre. Algunos días después, Marcelo Corazza aparece o es mostrado como productor del programa. No toma un gran protagonismo, pero es mostrado frente a 20 puntos de rating, millones de personas que lo veían. Entre ese millón de personas que lo veía estaba la víctima, que el 24 de octubre toma el valor necesario, ya una persona de 30 años, se presenta ante la justicia y dice: vengo a denunciar porque esa persona que está saliendo en televisión, ese que ustedes ven en pantalla, a mí me abusó sexualmente cuando yo tenía 11 años. La justicia empieza a investigar, si quieren pongamos el documento cuando hablan del centro cultural, empieza a investigar la justicia y ahí es cuando descubre que esta banda funcionaba desde hacía 20 años y que seguía funcionando en la actualidad. Hasta hace 48 horas seguía funcionando, menos de 40, hasta hace 36 horas. Cuando lo detuvieron en la mañana
de ayer a Marcelo Corazza y al resto de la banda seguía funcionando. Tenemos todo el expediente. Tenemos todo el expediente para mostrarte. Pero antes, mirá el momento en el cual Marcelo Corazza ingresaba al juzgado a la dependencia para poder declarar en indagatoria. Ante los periodistas dijo ser inocente. Ante la justicia también dijo ser inocente. Además se largó a llorar y dijo que no conocía a las personas que estaban detenidas. Eso es lo que dijo Marcelo Corazza en la justicia. Ahora, es difícil, si le creemos a la víctima, no tenemos por qué no creerle a la víctima, que Marcelo Corazza no conozca al hombre que le entregó en aquel 2001 a la víctima para ser abusado sexualmente. Miremos cómo entraba Marcelo Corazza y seguimos con el expediente, dale. ¿Van a brindar alguna declaración o se va a tener a declarar hasta este momento? Ahí se acerca, ahí baja, encapuchado. Vamos a ver si... ¿Corazza? ¿Es inocente, Corazza? Soy inocente. Bueno, soy inocente, lo único que dijo Corazza. Al momento de ingresar aquí a la alcaldía, ya ingresa y junto con Champenet son los dos por ahora detenidos que ya están dispuestos a brindar declaración indagatoria. La de Corazza hay que ver si van a brindar alguna declaración o se va a tener a declarar hasta este momento. Ahí se acerca, ahí baja, encapuchado. Vamos a ver si... ¿Corazza? ¿Es inocente, Corazza? Soy inocente. Bueno, soy inocente, lo único que dijo Corazza. Al momento de ingresar aquí a la alcaldía, ya ingresa y junto con Champenet son los dos por ahora detenidos que ya están dispuestos a brindar declaración indagatoria. La de Corazza hay que ver si van a brindar alguna declaración o se va a tener a declarar hasta este momento. Ahí se acerca, ahí baja, encapuchado. Vamos a ver si... Seguimos repasando el expediente, ya vamos a leer estas partes que son fundamentales, porque tenemos mucho material para compartir con ustedes. Miren esta parte. Luego de un tiempo de haber conocido a víctima 2, Angelotti, que es el misionero, le presentó a Nacho. O sea, Angelotti captaba a las víctimas, en este caso víctima 2, diferente a la de Corazza, otra víctima, le presentó a Nacho, cuya familia tenía una empresa de máquinas de cortar el pasto. Avancemos con la placa, porque lo que va a contar después es que esto sucedió también en General Rodríguez. General Rodríguez es una localidad clave en toda esta situación. Y al igual que con el anterior, comenzaron a tener relaciones sexuales a cambio de dinero. Lo que hacía este hombre, el misionero, era entregar a los menores para que tengan relaciones sexuales con conocidos suyos o con personas que ponían dinero con menores de edad. Menores, insisto, de entre 11 y 16 años. Avancemos por favor con las placas. Mientras tanto te digo, y esto es fundamental, en el año 1999 es cuando comienza a funcionar toda esta banda que se dedicaba a explotar menores. En el año 1999, Angelotti, el misionero, comenzó a acudir a clases de teatro con la víctima 1. A la víctima 1 la había traído de Misiones y después la llevó a que hagan teatro juntos. En el Centro Cultural El Quijote, que ayer nosotros lo buscábamos, aparecía en la provincia de Córdoba. Bueno, hay otro Centro del Quijote que queda acá en la ciudad de Buenos Aires, en Avenida Independencia al 4000. Y ahí, en el Centro Cultural, conocen a otra persona, a otra víctima, que es la víctima 2 de todo esto, con quien también Angelotti comienza a tener relaciones sexuales. Es decir, este Angelotti, evidentemente, de las peores personas que uno podría conocer, porque se dedicaba a conocer menores y a abusarlos sexualmente. Y hasta inclusive la perversión de Angelotti era que tengan relaciones sexuales entre ellos. Cuando quieran vayamos poniendo
lo que tenemos en el wall, el resto de los documentos en el wall, así leemos también eso porque es fundamental para entender el funcionamiento de esta banda. Ahora, quiero aprovechar, y ya seguimos con el documento, para preguntarle primero al doctor Luis Sasso. ¿Los delitos del 2001 están prescriptos o siguen vigentes? Pregunta clave. Pueden estar prescriptos. Pueden estar prescriptos en tanto en cuanto no haya habido una continuidad delictiva que haya llegado hasta el día de hoy o hasta tiempo después. Existe una ley que entró en vigencia tiempo después, en el 2015 que somete la cuestión de la prescripción a algunas situaciones que suspenden el curso de esta prescripción. Pero a priori, si hablamos de un hecho puntual, que acabamos de describir y lo estamos mirando de aquí a más de 20 años como pasaron, la prescripción de la acción penal está relacionada, según el Código Penal, es de 12 años de prisión. Pero entiendo que esto puede ser un tema para discutir. Bueno, es importante ir en orden paso por paso. Por eso te contábamos primero de lo que se acusa a Marcelo Corazza. Después te contábamos cómo este hombre entregaba a través de dinero y después contamos lo del centro cultural. Eso es lo que fuimos contando en ese orden. Pero acá hay más información. Más información que vamos a ir repasando de a poco. Mirá, acá lo tenemos. Francisco Rolando Angelotti. Este hombre termina siendo clave, el famoso misionero. Angelotti, escuchá lo que dice la acusación contra este hombre. Clave en esta estructura y vas a ver por qué está relacionado con Corazza. Angelotti abusó sexualmente con acceso carnal de víctima 1 entre los años 99, 2001 y 2002. 3 años estuvo Angelotti abusando sexualmente de un chico de tan solo 11 años, que por supuesto a medida que iban pasando los años iba creciendo. Los hechos sucedieron en reiteradas ocasiones en fechas que no pueden ser individualizadas, cuando víctima 1 tenía, como te venía comentando, entre 11 y 13 años. Las partes se conocieron por internet en sitios de chat. ¿Viste? Esto era lo que yo te comentaba. Hay salas de chat donde se conocían. Y acá, presten atención a esto porque es realmente muy, muy fuerte. El primer encuentro sucedió en las calles Acevedo y Bogotá del barrio de Caballito de esta ciudad un domingo a la tarde. Esto lo que devela es que Angelotti, el líder de la banda, detenido junto a Marcelo Corazza, el productor de Gran Hermano, conoció a este chico de 11 años a través de las redes sociales, en realidad no redes sociales, de las salas de chat, y lo citó un domingo a la tarde en una esquina de Caballito. Luego de conversar un rato, en el que, entre otras cosas, el acusado le refirió: no pareces tan chiquito. Mirá la perversión de este tipo. Un tipo que ahora tiene casi 60 años, se juntó con un chico de 11 años y le dijo: no pareces tan chiquito. Se dirigieron hacia el Parque Centenario, donde le dio un beso al joven, y este joven, en su declaración, no pudo precisar si tuvieron sexo ese día. Pero como podrán ver, el relato es muy, muy preciso. El relato es con muchos detalles, muy contundente. La primera vez que sí tuvieron relaciones sexuales fue en la parte trasera de la camioneta 4x4 que por ese entonces tenía el misionero, el líder de la banda. 11 años, la víctima. Este mismo chico es el que después termina abusando, según la acusación, Marcelo Corazza. O sea, así comienza este chico de solo 11 años a ser abusado para luego terminar siendo abusado, según la acusación, en Marcelo Corazza. La camioneta, da más detalles, se encontraba estacionado en el mismo parque, en Parque Centenario. El niño tuvo sentimientos de temor, incertidumbre y dijo sentirse incapacitado de decir que no.
Esto también es fundamental. Esto es parte del abuso sexual. ¿Por qué no sale corriendo? La primera pregunta. 11 añitos tenía. Y estas bestias lo abusaban sexualmente. Y le hacían cosas peores, que ahí te las voy a contar. A partir de allí comenzaron a tener encuentros sexuales a menudo durante 3 años, en un vínculo definido como de sumisión. Por supuesto que era un vínculo definido como de sumisión. 11 años tenía y el otro, por supuesto, era mayor de edad. Tanto en ese vínculo como en albergues, en ese vehículo como en albergues transitorios. Y escucha esto. Generalmente durante los fines de semana. ¿Sabes por qué tenían relaciones sexuales con el chico de 11 años durante los fines de semana? Porque durante la semana iba al colegio. Lo dice acá el expediente. Ya que entre la semana el damnificado asistía a la escuela. La dinámica consistía habitualmente en juntarse en esa esquina, reclinar el asiento, besarse y tocarse. Esto es lo que dice el expediente. Esto ya no es una versión periodística, no es lo que nosotros contamos, estamos leyendo directamente lo que dice el expediente. Cómo la víctima de Marcelo Corazza llega a ese lugar. La primera ocasión que fueron a un hotel alojamiento, se ducharon juntos y el imputado comenzó a besarlo. Quédate tranquilo, tranquila, vos que estás del otro lado, no voy a decir ninguna de las barbaridades que están escritas acá, te lo voy a tratar de editar para que sea lo más decoroso posible. No vas a escuchar acá ninguna frase fuera de lugar ni nada por el estilo, a pesar de que en este documento están. Pero lo vamos a suavizar para que vos te quedes tranquilo o tranquila. La víctima 1, el chico que luego es abusado por Marcelo Corazza, dijo que sentía dolor cada vez que lo abusaban sexualmente. 11 años tenía, entre 11 y 13 años. Pero, y esto es increíble, pero sentía la necesidad de estar a la altura de las circunstancias, habida cuenta la diferencia de edad con Angelotti, quien por su parte le transmitía seguridad. Mirá lo que era la cabeza de ese chico, ¿no, Luis? Digo, la cabeza de ese chico de 11 años que soportaba el dolor para estar a la altura de esa persona que lo abusaba sexualmente. No solo cómo estaba la cabeza, sino cómo quedó luego la cabeza de él, al punto tal que pasaron cuántos años hasta que pudo sacar todo eso de encima y poder contarlo. ¿Y de qué manera? Ya quiero también la opinión del doctor Nicolás Pallarola, que está con nosotros, y de Fernando Cerolini. Esta parte también es importante, porque esta parte que te voy a leer ahora es el momento en el cual queda expuesto el modus operandi. A fines de 1999 comenzó a ir a las clases de teatro a las que acudía la víctima 1. Mirá la perversión. La víctima 1, o sea, el chico que después tiene esa situación de abuso con Marcelo Corazza, asistía a clases de teatro. Y este pervertido total se puso a hacer clases de teatro con él, con un nene chiquito. O por lo menos asistía a las clases de teatro. Seguramente iba, las veía. ¿Y sabés para qué lo usaba? Para captar más menores de edad. Y lamentablemente lo consiguió. Un día lo convenció de que durmieran juntos en el living durante la noche. Durante la noche intentó mantener relaciones sexuales con el denunciante, quien se negó. O sea, este hombre fue a la casa del chico e intentó, por lo que dice acá, tener relaciones sexuales mientras dormían en el living. En un momento dado apareció la madre del chico, no sabemos esto si fue en Oberá o si fue acá en la ciudad de Buenos Aires, y preguntó qué estaban haciendo. Los retó porque era tarde, aquel fue el último encuentro íntimo que tuvo con el acusado. Esto es tan solo el inicio. Como podrás ver, mirá, levantá, Guido, mirá, hay mucho más, hay mucho más.
que ahora te lo voy a leer detenidamente. Pero quiero, Nicolás, tu opinión de todo esto, también la de Fernando, y seguimos leyendo el expediente exclusivo que tenemos. Esto es la causa por la cual Marcelo Corazza en estos momentos está detenido. Nico, tu opinión de esto. Bueno, lo primero es entender capaz lo que llama la atención a veces de la gente, decir tanto tiempo pasó hasta la denuncia, lo marcaba muy bien Luis. La realidad es que no se otorgan oportunidades a veces lógicas siendo un delito de instancia privada, los delitos de abuso sexual requieren de una denuncia para que eso pueda iniciarse como una investigación judicial. Ahí tenemos la primera cuestión lógica. Y la segunda es el estado de indefensión que tienen estas personas durante 20 años a partir de ver en sucesivas ocasiones una exposición mediática de una persona vendiendo un producto casi familiar y siendo que una conducta totalmente ajena a esos valores, ¿no? Así que entiendo que debe ser muy difícil. Muy complicado. Bueno, Sí, yo lo Fernale. que creo es que el avance de la investigación lo que está develando es que Marcelo Corazza tiene vínculo con esta organización, después veremos en qué manera participa, desde el comienzo, porque había una duda de que la organización estaba desde 1999, estaba claro, lo que no se sabía es desde cuándo él tenía vínculo. Y claramente por estas declaraciones, en el inicio ya de esta organización, él participa y lo que vemos es, no está todavía claro si él participa también en la seducción de los chicos, porque claramente el día que se le presenta, como decimos, a uno de los chicos que tenía dudas si ir, porque era medio un calvario cada vez que le presentaban un nuevo cliente, justamente cuando lo ven a Corazza, que había ganado Gran Hermano, que era un tipo famoso, dice, ah, no, sí, a él sí lo quiero ver. Claro. Es decir, que en ese caso, él podría ser un señuelo para acercar gente, que es, además, justamente hablamos que en 2002 estuvo el tema de la cámara esa oculta que se le hace. La cámara oculta que le hacen es en un auto también. Justamente la manera que tenía él de vincularse con los chicos. Denme un segundo, ya seguimos con las opiniones de todos que son muy interesantes, pero me quiero meter en otra parte fundamental del expediente. Nosotros te contábamos, este expediente tiene escuchas telefónicas. ¿Cuán importantes son las escuchas telefónicas en esto, Luis? Fundamentales. Suelen ser fundamentales, sí. Fundamentales. Sí. En el contexto, obviamente, no prueban en sí mismo, pero le dan un contexto. Le da un contexto. A la investigación. Escuchen esto, escuchen esto. En una de esas escuchas habla el misionero, el líder de la banda, con otro de los que ahora está detenido. ¿Viste que nosotros te contábamos que son 4 detenidos, Corazza y 3 más? Bueno, en esta conversación, que es de ahora, de entre finales del 2022 y principios del 2023, habla el líder de la organización, ahora Pablo Ponzoni va a ser el organigrama, habla el líder de la organización con uno de sus súbditos, por llamarlo de alguna manera. Angelotti le refiere a su amigo Charpenet, además de trabajar, entre comillas, en la misma banda, eran amigos, que a tal persona, está tapado por supuesto porque es un menor de edad, no lo tiene tal habilitado como para entregárselo. Escuchen por Dios los términos que usan estos HDP. No lo tienen tan habilitado como para entregárselo. Pero y menciona a otro menor de edad, sí. Y le ofrece en esa escucha, si viajan a Buenos Aires, él se prende para eso, en referencia a los actos sexuales descritos en el párrafo anterior y lo que yo te estaba buscando. Es una aberración total. Acá no hay, esto, Luis, acá no hay duda. No solo no hay duda, sino que además es la demostración de cómo se ha extendido en el tiempo esta Que organización. sigue funcionando ahora. Sigue funcionando. Hablábamos ayer cuando hablábamos de que las escuchas son obviamente de ahora, porque son legales y están dispuestas necesariamente a partir del inicio de la investigación que comenzó, creo que en noviembre del año pasado. Octubre, 24 de octubre. Exactamente. Charpenet, el hombre que estaba pidiendo por un chico, por su parte, mantiene vínculos en los términos con menores de edad. De varias de las charlas telefónicas surge la existencia de, y ahí nombra a una mujer, que es su pareja oficial, entre comillas. O sea, hay una mujer que es su pareja oficial, de quien se desconocen demás datos, y aparte de él,
viajemos acá, Guido, porque esta parte es importante, y aparte del chiquitín que no presta. O sea, él tenía un chiquitín que no presta. Un chiquitín, te lo voy a decir claro, un chico que solamente abusaba a él, que no lo prestaba el chiquitín. Veo la cara de todos y es una aberración. La cosificación. En un diálogo telefónico, mirá esto, qué importante. En un diálogo telefónico del 19 de enero del 2023, para que veas que esto es actual, 19 de enero del 2023, o sea, exactamente hace 2 meses. Hoy, ¿no? Hoy es 21, 2 meses y 2 días. A las 17:22, con tal abonado, Charpenet da a entender que está manteniendo relaciones íntimas, aparte de, menciona a un chico, con otro joven que actualmente tiene 18 años, pero desde que tenía 16. Se refiere a él como el cachorrito, que viviría en la zona de la Ruta 9 del barrio Las Tunas. Eso es General Pacheco. ¿Perdón? Eso es General Pacheco. Partido de Tigre. General Pacheco. Es el donde vivía este hombre. Y que lo conoció a través de las redes sociales. 19 de enero del año 2023. Los imputados, como parte, dice esta parte del expediente que nosotros tenemos, los imputados como parte de su plan para lograr la confianza y captación y voluntad de tales personas, los invitan a viajes, les compran ropa o les consiguen trabajo. Y esto yo también te lo contaba ayer. Así empieza la mentira, y ya me voy con Pablo, que tiene el organigrama de esta banda, y seguimos repasando el documento. Así comienza este abuso sexual, con una mentira. Vení que te consigo trabajo, vení que te doy un regalo, vení que te doy plata, y después los terminan abusando sexualmente. Y vos probablemente del otro lado dirás, ¿y esos chicos no tienen madre, no tienen padre? Muchas veces no. Son chicos pobres, vulnerables en lo económico, en lo psicológico, en lo familiar, y terminan en las garras de este tipo, de esta clase de personas. No es una banda, ¿eh? Son un montón. Ya voy con Pablo con el organigrama. Pablo, si querés andar preparándolo en la pantalla, Dale. sí, vamos directamente con eso. Y escuchá esto que también es importante. En otro orden, dice el documento, la existencia de, nombra a una persona, se desprende de una conversación mantenida con otra persona, en el que éste le reprocha su aparición pública con menores. Le dice, che, no te vayas, no te muestres en restaurantes y en bares con menores. Le pide que no lo siga haciendo. Le afirma que, en otra ocasión, el imputado terminó de joda con un guricito. Le dice, che, no te vayas de joda. La otra vez terminaste de joda con un guricito, porque le decían guricito. Y que va a fiestas clandestinas con niños. En un momento dado, Angelotti le manifiesta, el misionero, el líder de todo esto, yo no voy solo con tal chico o con tal chico. Vale decir que se trata de menores de edad. Por otro lado, ante el reclamo de su amigo que le sigue diciendo, no es que le dice no andes con menores, no tengas relaciones sexuales, no abuses de menores, le dice no te muestres en público. El acusado le responde ante ese reclamo, vos me tenés envidia porque te gustaría salir con nenitos de esa edad. Vos me tenés envidia porque te gustaría salir con nenitos de esa edad. Esto es lo que dice el expediente, que sigue y que tiene más conversaciones y que lo vamos a ir desarrollando. Pero antes quiero una breve opinión de cada uno de lo que estamos escuchando y ya empezamos a desandar, a desarrollar el organigrama. ¿Qué rol ocupaba cada uno de ellos? Empiezo por vos, Nico, dale. Bueno, nosotros un poco Sobre las lo que... escuchas, ¿cómo impactan las escuchas en todo esto? Lo que entendemos es que la escucha lo que termina es de confirmar una hipótesis, Martín. O sea, se plantea una hipótesis de investigación a partir de una denuncia, esa denuncia va desembocando en determinadas personas que
a priori forman parte de una banda, todos en calidad de partícipe, y a partir de las escuchas se determina quién va ocupando cada lugar, quién capta, quién seduce, quién corrompe. Más allá de que todos lo hacen finalmente porque es el fin delictivo, hay alguien que es el que se encarga de vulnerar en este caso el consentimiento de un menor que no está ni siquiera legalmente facultado para brindarlo en términos de una relación sexual de ese tenor. Ayer nos preguntábamos qué rol ocupaba cada uno y quiénes eran simplemente clientes de esta organización. Seguramente hay investigación todavía por recorrer, un largo camino para determinar ese tipo de situaciones que son tan delicadas. Por cierto, lo que está claro es que esta gente está en el rol de organizadores, indudablemente, más allá de que es repugnante cualquiera de las dos variantes en lo que uno pueda colocarlo, porque en definitiva se trata de menores y se trata de actos de agresión contra la integridad sexual de los chicos. Nos metemos de lleno, dale, en el Fer, caso, justamente que queda más, todavía no está totalmente definido cuál era su participación, es Corazza, sí, que tenía vínculos, no se sabía si participaba de la organización. Todo lo que estuviste mostrando vos tiene que ver con personajes que organizaban un negocio y además lo utilizaban en beneficio propio. Era como función, decir, claro, bueno, yo me divierto de esta manera y encima gano plata. Es aberrante por donde se lo mire. Le voy a pedir a la producción, prepárennos acá a mí, a Pablo, los puntos B14 y B15 del expediente. Más escuchas telefónicas. Pero ahora, Pablo, nos metemos en el organigrama. ¿Qué hacía cada uno de ellos? Buen día. Mira, antes de decir qué es lo que te vamos a mostrar acá, qué es lo que hacía cada uno, quiero decirte que analizar esta causa da asco. Da asco, sí. Da asco porque las escenas que se vislumbran a partir de las declaraciones de las víctimas, que incluyen también a víctimas de 9 años, porque ayer decíamos de 11 a 14. Yo dije recién 11. Bueno, hay una más y vamos a verlo después en el expediente, lo estuvimos analizando minuciosamente hasta hace minutos. Hay víctimas, una de las víctimas de 9 años. ¿Qué va? Estamos hablando. Realmente es impactante porque uno cuando analiza este material que te estamos trayendo acá con Martín y con todo el equipo, te pones en la escena, ves la escena de lo que le hacían a estos chicos y en las diferentes ocasiones, incluso en un garage, con personas de entre 50 y 60 años, muchas personas abusando de un chico de 11 años. ¿Cuántas personas haciendo estas aberraciones? E insisto, lamentablemente, esto no es solo una banda y se termina. Esto se hace y en cantidad, lamentablemente. Y por suerte, en este caso, mirá cómo fueron las cosas. Gracias a que el 16 de octubre comenzó Gran Hermano y esta víctima se acordó. En realidad no se acordó porque no se lo habrá olvidado nunca de la mente, pero recordó lo que le había sucedido, fue y denunció. Si no esto, seguramente seguía pasando, porque del 16 de enero del año 2023, del 19 de enero del año 2023, o sea, de este año, son las escuchas que recién te contábamos y hay más escuchas. Vamos con el organigrama. Esta organización que te voy a mostrar cómo está plasmada, y por lo menos lo tienen así los investigadores, funcionó hasta hace 48 horas. No funcionó hace 20 años, que fue cuando comenzaron los hechos denunciados. Hasta ahora, por supuesto. Hace 48 horas estaba funcionando con el líder Francisco Rolando Angelotti, alias El Misionero. Ustedes, mientras Martín les contaba, las víctimas hablaban del misionero, ¿quién es? Francisco Rolando Angelotti, a la cabeza de la organización. Los reclutadores que empezaron como clientes y terminaron como reclutadores, clientes o consumidores, le llamamos a las personas que consumen lo que se objetiviza. La explotación sexual infantil. El resultado de la explotación sexual, que son los chicos. ¿Quiénes son los reclutadores? Andrés Fernando Charpenet, la persona que tenía una esposa oficialmente, pero que tenía un chiquitín que no prestaba. La que recién mencionábamos en la escucha. Exactamente. Que decía, tengo un chiquitín que no presto. Qué bárbaro. Digo, cada vez que lo repetís es impresionante. Morboso. Estos son las escuchas que no son de hace, insisto, 20 años. Son de ahora. En los últimos 5 o 6 meses. Charpenet es uno de los que hablaba. Charpenet es uno de los reclutadores que también empezó como cliente, así como vamos a ver después la función o el rol de Marcelo Corazza. Ignacio Raúl Mermet también, ustedes
lo escuchaste, lo contaba Sí, Martín sí, en el sí, expediente, las denuncias también lo ubicaban como ¿quién? Como un reclutador, porque se habla incluso de que en un principio una de las víctimas tuvo que tener relaciones sexuales con este hombre, dice que no vio algún movimiento de dinero, pero que seguramente lo hubo. Este no hombre siempre... después aparece como otro de los reclutadores desde Oberá hasta la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Es que muchas veces, y ahora lo vamos a charlar detenidamente con el panel, digo, muchas veces no hay solo un intercambio de dinero, muchas veces es un tráfico de influencias, es a cambio de un favor de otra índole, no siempre estamos hablando de un intercambio monetario, la mayoría de las veces probablemente sí, pero pueden existir cualquier tipo situaciones en las que no. de intercambio que no sea a veces el dinero. Por ejemplo, hablábamos de los viajes, recién escuchaba del viaje hacia Buenos Aires. Y acá llega el turno de Marcelo Corazza, el Gran Hermano, el primer ganador del Gran Hermano, que está en esta causa, al menos en esta causa, y hay que decirlo así, con un rol de cliente consumidor. Ahora, cuando decimos un cliente consumidor, no estamos hablando de un consumidor de sustancias ilegales, no, estamos hablando de un pedófilo, porque está consumiendo a un niño de 14 años, un niño de 9, un niño de 11, no le quita ni responsabilidad, en este caso de 11, ni le quita argumentos a la justicia para detenerlo. Estamos hablando de un pedófilo por lo menos investigado y denunciado por un chico mayor que cuando tenía 11 años tuvo que meterse en un auto, ir a parar a Costanera Sur dentro de ese auto y ser abusado sexualmente por este hombre. Marcelo Corazza por ahora no aparece como el líder de la organización, pero sí como uno de sus consumidores. Y eso también es fundamental, y ahí vamos a meternos en el punto que yo les decía, el B15 y el B14. Sí. Por eso es fundamental las escuchas de ahora y los testimonios de las víctimas. Por eso yo preguntaba si esto puede llegar a estar prescripto o no. Que ahí es donde quiero empezar de a poquito a poner el foco. El delito que se le imputa a Corazza se produjo en el año 2001. Estamos en el 2023. ¿Qué opina Sasso y qué opina Pallarola? Empezás vos, Luis. ¿Esto está prescripto o no está prescripto? A ver, la respuesta es doble. Vos me preguntabas, ¿un hecho del 2000 ocurrido en el 2001? Si es aislado y se va a juzgar hoy, puede estar prescripto porque aquella ley que habla de la suspensión de la prescripción recién entra en vigencia en el año 2015, la conocida ley Piazza. De ahí para atrás, obviamente, no se aplicaría, con lo cual podría estar prescripto. Ahora bien, sin conocer todos los detalles del expediente, se me hace, y estoy convencido de esto, es que si debido a este episodio ocurrido hace tanto tiempo, puestos a investigar hoy, en una investigación que se inicia a través de Marcelo Corazza, se puede desandar hacia atrás o hacia arriba y llegar a los demás miembros de la organización, esto indicaría que Corazza continúa con esta relación al día de hoy. Mirá Entonces, qué bueno lo que decís. ¿Querés que te lo repita? No sé si se entendió claramente. Se entendió perfecto, Luis, y es claro lo que decís, y es importante para poder entenderlo, por eso es importante lo didáctico que sos. ¿Qué podemos agregar, Nico, de esto que decía Luis? Y ahí voy con Fernando, dale. En suma, nosotros lo que tratamos de entender es que claramente se desprende en esta investigación la participación de Corazza y lo colocan en un rol de cliente. Esto tiene que desarticular las imputaciones. La corrupción de menores, es decir, lucrar con esta corrupción de los menores de edad, les pertenece a las personas que están en calidad de líderes y de reclutadores. Corazza va a ser juzgado y va a ser procesado por el delito en realidad del abuso sexual cometido por los menores. Si es en calidad de cliente tiene un agravante porque también participa de la corrupción de menores. Ahora, coincido plenamente en que esta conducta, por lo menos se tiene que haber entendido durante un tramo de la investigación a partir de la denuncia del 24 de octubre. Lo último, y te lo sumo, más allá de los plazos de prescripción, los delitos de abuso sexual tienen un análisis totalmente apartado a veces de determinados principios fundamentales del derecho, porque se entiende a partir de pericias que la víctima puede ocultar involuntariamente en su psiquis
ese hecho dañoso y que ese hecho puede aparecer en algún momento determinado. Bueno, de hecho fue lo que sucedió ahora, porque a él le aparece 22 años después. Por supuesto. Ni más ni menos que 22 años después. Ya voy con vos, Fer, dame un segundito, pero quería meterme en este punto. Este punto donde en el expediente continúan relatando cómo eran las relaciones dentro de la banda que está detenida junto a Marcelo Corazza. Y es muy explícita porque menciona datos surgidos de escuchas telefónicas. Vuelve a hablar de Francisco Rolando Angelotti, que es el misionero, el líder de la banda. En el caso de, y menciona a un menor de edad, siempre eran menores, eran varones, no eran mujeres, eran siempre varones. En el caso de, menciona un menor de edad, se encuentra probado el vínculo desde marzo de 2011. Mirá cómo ya saltamos 10 años de lo que te contábamos recién. Te contábamos abusos del 2001, ahora te estamos contando del 2011. Vínculos desde marzo del 2011, cuando era menor de edad, dice el expediente, a través de la red social Facebook, pues en esa época ya eran amigos. Una persona sumamente perversa que dura. Imagínate que acá te estamos contando 2 o 3 casos nada más de este hombre. Imagínate la cantidad de menores que han caído en las redes de esta persona. 20 años, ¿no? 20 años. 20 años haciendo años, esto. 20 años. De las diferentes escuchas obtenidas a partir de las intervenciones telefónicas de los imputados que van de los años 2022 y 2023, fue posible determinar que Angelotti mantiene relaciones sexuales con, menciona a un menor de edad, actualmente de 16 años. Pero eso ocurría desde que tenía al menos 15 años. Y acá te pido de vuelta que por favor prestes atención. No es ninguna... no es nada fuerte en palabras lo que voy a decir, es fuerte en el contenido de lo que voy a decir. Salía con un chico que ahora tenía 16 años, pero que en ese momento tenía 15, y que se esfuerza pacientemente en aflojarlo para que el niño acceda. O sea, descubrieron que a los menores de edad los aflojaban para que después accedan no, por supuesto, porque no era voluntario, para que después sean explotados. Aflojar, la palabra aflojarlos. Cuando habla de él con otras personas, o sea, cuando habla del chico con otras personas en las escuchas telefónicas, se refiere al baby, de quien se jacta por haberlo hecho eyacular 2 veces. Comunicación del 23 de febrero del 2022 a las 13:14. Comunicación entre, si podés ponerme acá de vuelta el organigrama, así te los marco, entre quienes hablaban. Comunicación entre Angelotti, que es entre el líder, y Charpenet, que es O sea, hablaba con y le decía todas esas barbaridades que yo te acabo de mencionar. Una más de este expediente que tenemos. En otra charla sucedida el 1 de febrero del 2023, hace poquito, el 1 de febrero, a las 20:32, el primero le cuenta que estaba teniendo relaciones sexuales, utiliza otra palabra mucho más vulgar, con el baby. O sea, este tipo que está acá, cuando fue detenido, estaba abusando sexualmente de un menor desde que tenía 15 y ahora tiene 16 años. Cuando entró, bueno, habla de que el chico estaba desnudito en la casa. Andrés Fernando Charpenet, que es que está acá, también detenido en General Rodríguez, le pregunta al líder, Angelotti, si volvió a tener algo con
y menciona a un menor. Y Angelotti le responde, o sea, otro menor. Y Angelotti le responde que desde hace algunas semanas hicieron algunas cositas. Y menciona nuevamente abusos sexuales. Hicieron algunas cositas, son abusos sexuales. Esto es tan solo una parte de lo que hay acá. Fer, querías opinar, dale. Sí, lo que quería decir es que justamente los jóvenes, los chicos, en este tipo de organización van cambiando por una simple razón, porque justamente parte del placer que les da es que sean chicos, y en un momento los chicos dejan de serlo. Entonces van rotando, y estas personas que hoy ven, yo creo que uno de los denunciantes, que es el que quizá vio por primera vez de nuevo a Corazza en la tele y le llamó la atención, lo que debe haber sentido, hay como un abuso de poder ahí, que es, digo, este hombre que conmigo tuvo esta actitud cuando yo tenía esta edad y que me había fascinado de alguna manera, porque fue el único que sí quería ver, está en un lugar de exposición donde debe estar jorobando a otras criaturas. Esa me parece que es la lectura que hace este chico, este hombre hoy, y dice, bueno, esto no puede ser que este hombre esté en un lugar así, como si no pasara nada, nadie sabiendo nada, y es un peligro para un montón de gente. De alguna manera me parece que de ahí empieza, ¿no? Tal cual. Y sabés que del análisis de este expediente surge 11 víctimas por lo menos, solo del análisis, pero en las próximas horas o días se está esperando la declaración de otras 4 víctimas. Esta causa empieza con 2 víctimas menores de edad cuando empezaron los abusos, mayores de edad ahora. Sin embargo, en el registro de la causa por lo menos surgen 11 víctimas menores de edad y ahora se espera la declaración de otras 4 víctimas, por supuesto con mayor información para abultar y complicar seguramente las cosas para esta banda. 4 víctimas que ya tienen identificadas. Sí, sí. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántas víctimas se van a animar a hablar ahora que esto salió en todos los medios? ¿Cuántos hombres, porque ya no son más niños, algunos probablemente los sí, porque que esto hace fue hasta 48 ahora, horas estaban dentro de esta trama, exactamente, ¿cuántos se van a animar a hablar? Y esto lo vuelvo a repetir porque es importante, más allá de lo que estamos contando y más allá de que esto es un programa de televisión, hay cosas que son sumamente importantes recalcarlas. Si vos fuiste víctima de esta banda, podés acercarte a la justicia, podés contar lo que te pasó y como verás, tu nombre no va a salir en ningún lado. Pasarás a ser, no sé si la palabra correcta es testigo protegido, testigo de identidad reservada, lo que sea, va a estar protegida tu identidad, por lo tanto podés hablar tranquilamente, no va a salir en los medios ni en ningún lado. Eso, por supuesto, no sucede, quédate absolutamente tranquilo. ¿Sí, Nico? No, yo me pregunto un poco cuántas personas también, más allá de los denunciantes que puedan aparecer, cuántas personas deben estar hoy recordando cuestiones que capaz habían opacado adentro de su cabeza, recordando cuestiones que no lograron naturalizar o que no lograron entender o comprender. Ahora bien, a mí me parece que el correr de la investigación va a terminar con puntos claves. Yo, por ejemplo, Martín reciente miraba con las escuchas. En las escuchas está claro que funcionaban como una organización, un hecho que después, generalmente las estrategias de los abogados en estos casos es la de tratar de desmembrar el hecho de la organización criminal. Están funcionando como una organización en cuanto a no te muestres, esto nos puede perjudicar, esto no lo presto, cosificar a una persona, segregar una vida humana, es bastante grave y feo. Enseguida nos vamos al móvil, ahora seguimos con esto, enseguida nos vamos al móvil, porque a la par, en paralelo a todo esto, se está dando una insólita guerra de abogados, Pablo, para ver quién defiende a Marcelo Corazza. De hecho, varios abogados han intentado ingresar a donde está detenido Marcelo Corazza y no los han dejado ver. Sí. Todavía no se sabe quién es el abogado, pero hay varios abogados mediáticos y famosos que no son tan buenos como los 2 abogados que tenemos acá en el piso, que intentan defender a Marcelo Corazza y se agolpan para entrar. Esto es real. Fueron 3 equipos que en las últimas horas intentaron ingresar y tener la conformidad del detenido para ser su abogado. Incluso algunos de ellos comunicaron a los medios y algunos productores amigos que ya eran lo que no eran. Ahora seguramente va a tener información de último momento en el lugar Fabián Rubino, porque por lo que me dicen hay sí finalmente un abogado que hasta pudo
tener un diálogo, una conexión directa con el juez, porque sí ya estaría siendo embestido como el abogado de Marcelo Corazza, pero eso seguramente va a tener más información Fabián Rubino después de un día realmente de guerra de abogados. Enseguida nos vamos al móvil, pero ahora quiero marcarte esta parte. Hasta ahora hablamos del líder, del misionero, hablamos por supuesto de Corazza, hay más de Corazza en el expediente, ahora te lo vamos a contar. Hablamos de Charpenet, pero nos faltó ahondar en este hombre, Ignacio Raúl Mermet, o Mermet. ¿Quién es? ¿Cómo entra en toda esta historia? Está en el expediente. Lo señalado en el punto anterior, Angelotti, o sea, lo señalado en el punto anterior es abuso de un menor, lo que te conté. Angelotti, el misionero, lo hizo con un amigo de la infancia, Raúl Ignacio Mermet. A ver, es increíble, ¿no? Encima, dos amigos de la infancia que se juntan y los dos tienen la intención y el impulso de cometer este delito tan aberrante. O sea, ya sabemos que este misionero es amigo de la infancia de Mermet. Desarrollan la misma perversión, ¿no? Desarrollan la misma perversión dos amigos, ¿no?, de la infancia. Sí. Cuando la víctima 1 es el chico de 11 años que estuvo con Marcelo Corazza en aquel auto en Costanera Sur, lo conoció a Mermet, aquel llegó a bordo de una Kangoo que tenía el logo de la empresa, o sea, encima con el logo de la empresa a la que este hombre trabajaba. Existió una situación íntima entre los tres, o sea, entre el líder, entre su amigo de la infancia y este chico de solo 11 años. Pero el damnificado no pudo precisar si en ese primer encuentro hubo sexo. Por supuesto, 22 años después de haber sido abusado tantas veces, los recuerdos se mezclan. A partir de ese momento, los encuentros se dieron en forma individual con cada uno de ellos. Fíjate la perversión, que primero tratan de hacerlo juntos y después lo abusan de manera individual. Respecto de Mermet, y esto es importante, acordaban previamente los encuentros a través de MSN. Y esto te da cuenta, las formas de comunicación que nosotros te estamos contando, te dan cuenta cómo esto se alargó a través del tiempo. Te hablábamos de las primitivas salas de chat de principios del 2000, ahora te hablamos del MSN, abreviatura de Messenger, que era un sistema que tenía Microsoft para poder chatear como si fuese el WhatsApp que ahora tenemos todos en el teléfono. Bueno, antes no se tenía en el teléfono, lo tenías en la computadora y vos chateabas a través del MSN. Mucha gente del otro lado, según se acuerda, seguramente se acuerda. Estos ocurrían siempre en la parte trasera de su vehículo, o sea, los que conocía por MSN los llevaba a la parte trasera del vehículo. El niño era abusado de distintas maneras. Contaba la víctima 1, la misma, o él mismo, que tuvo esa situación con Marcelo Corazza. Luego de un tiempo de haber conocido a la víctima 1, pasemos al punto B9, por favor. Luego de un tiempo de haber conocido a la víctima 1, Angelotti le presentó a Nacho, esto que yo te venía contando, a un tal Nacho cuya familia tenía una empresa de máquinas de cortar el pasto en General Rodríguez, y lo terminan abusando. Esta es la situación que se vive en el expediente. Vamos a seguir relatando, pero me voy rápido.